Julia Cristel López Orduña. Yo soy Franklin Tomás Morales Pérez del CRESUS Siltepec. Voy a explicarle un poco sobre la actividad 2, sobre la actividad 1 de la unidad 2, que son las preguntas de capacidad de proceso. La primera pregunta dice: ¿qué es capacidad de proceso? Es una necesidad muy frecuente de los procesos que consiste en evaluar la variabilidad, la tendencia central de una característica de calidad, para así compararla a sus especificaciones de diseño. La capacidad de proceso es una gran amplitud que tiene procesos a cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. La segunda pregunta decía: ¿qué es un estadístico? Para mí un estadístico son las cantidades o mediciones que se obtienen a partir de los datos de una muestra y que ayudan a resumir las características de la misma. En este caso, un estadístico sería el resultado de los procesos, de los productos en los procesos. La tercera pregunta decía: ¿cómo, cómo se debe tomar los datos para analizar correctamente el desempeño del proceso? Consiste en determinar la amplitud de variación natural del proceso para características de calidad dada. Esto permitirá saber en qué medida tal característica de calidad es satisfactoria. Para realizar el estudio de capacidad se toman datos del proceso, periodo de estudios dependiente de la velocidad del proceso. Se toman los datos de acuerdo a la velocidad del proceso para determinar o para obtener los datos correctamente del desempeño del proceso, para ver si el proceso está bueno, está funcionando bien o si está funcionando mal, si tiene algunos detalles. Para eso se ocupa para checar lo del proceso. La cuarta decía cuáles son las medidas de tendencia centrales y sus principales características. Los medidas de tendencia central son cuando decimos que queremos conocer la tendencia central de los datos. Nos referimos a identificar un valor en torno al cual los datos tienden a aglomerarse o concentrarse. Esto permitirá saber si el proceso está centrado, como le decía, para tomar los datos y hacer las muestras, para checar cómo está resultando el proceso. La media muestral. Las medidas de tendencia central son media muestral, mediana y moda. La media muestral, es decir, la medida muestral se obtiene sumando todos los datos y el resultado de la suma se divide entre el número de datos. Y en Excel esto se puede sacar con la función promedio de Excel. Es decir, la media muestral se obtiene sumando todos los datos y el resultado de la suma se divide entre el número de datos. La mediana. Se dice que para calcular la mediana, cuando el número de datos es impar, se ordena de manera creciente y el que quede en medio de dicho ordenamiento, esa será la mediana. Pero si el número de datos es par, entonces la mediana se calcula obteniendo entre 2 la suma de los números que están en el centro del ordenamiento. O sea, se suman y se dividen. La moda. La moda es otra forma de medir la tendencia central de un conjunto de datos mediante la moda, que es igual al dato que se repite más veces. Si varios datos se repiten al mismo número de veces, entonces cada uno de ellos es una moda. Y se dice que el conjunto de datos es multimodal. También tenemos la medida de dispersión y sus características. La tendencia central de un conjunto de datos es necesario saber qué tan diferentes son entre sí. Es preciso determinar su variabilidad de dispersión. En este elemento es vital en el estudio de capacidad de procesos. Sus características de la desviación estándar es la medida más usual de variabilidad que indica qué tan específicos son los datos con respecto a la medida. Se denota con la letra S y se calcula donde x1, x2 o xn son las observaciones numéricas de la muestra y n es su tamaño, y la x es la media muestral. La característica de desviación estándar o poblacional del proceso. La desviación estándar del proceso se refleja
la variabilidad de un proceso. Para su cálculo debe utilizarse un número grande de datos que hayan sido obtenidos en el transcurso de un lapso amplio. En el rango o recorrido R es igual a la diferencia entre el mayor dato y el dato menor en conjunto de datos. El rango se mide la amplitud de las variaciones de un grupo de datos y también es independiente de la magnitud de los datos. Por ejemplo, tenemos A es igual a 10,12,14 y B es igual a 159,161,163. Se observa la magnitud de un conjunto es diferente, pero se refleja por la medida A es 12 y la mediana de B es igual a 161 porque es el número que está en medio de los dos costados. Pero en cuanto a la variabilidad, los datos de ambos conjuntos están dispersos de la misma manera, como indica la versión estándar, que es de 2 para ambos y el rango para 4. El coeficiente de variación. Coeficiente de variación o CB es una medida de variación que es relativa a la magnitud de datos, ya que es igual a la magnitud relativa de la desviación estándar en conjunto con la medida de los datos, es decir, coeficiente de variación es igual a S sobre X por 100. Coeficiente de variación es útil para comprobar la variación de dos o más variables que están medidas en diferentes escalas o unidades de medición. Por ejemplo, metro frente a centímetro o kilómetro o frente a kilogramo.